Hola amigos, soy Marco T, psicólogo. Muchísimas gracias por seleccionar las preguntas, por seleccionar las inquietudes. Hoy hablaré del iluminismo. Se denomina el iluminismo el siglo de las luces o la ilustración, un movimiento cultural e intelectual que se dio en la Europa de finales del siglo XVII y mediados del XVIII, especialmente en Francia, en el Reino Unido y en Alemania. Gracias a ustedes por sugerir también los temas. De una u otra manera trataremos de resolver todas las dudas. Este movimiento representó la ruptura con las tradiciones oscurantistas, con la superstición, con la tiranía del pasado medieval, abrazando en cambio la luz de la razón y el conocimiento humano como única forma de disipar las tinieblas de la ignorancia. La Ilustración asentó en Occidente la idea de la fe en el progreso, devolviéndole al ser humano el control de su destino, el control de su vida, ya que a través de las ciencias y el conocimiento podrían fraguarse unos mejores elementos para un mejor destino y una mejor vida. La Ilustración cambió para siempre el destino filosófico, político, cultural de Europa y de Occidente entero, teniendo una profunda repercusión en todos los países y prolongándose en algunos de ellos hasta el siglo XIX. Impactó las artes, las ciencias, la organización de las sociedades. Bien, quiero definir el iluminismo como tal. Immanuel Kant define la Ilustración como el hombre abandonando su infancia. Los términos ilustración e iluminismo en ese contexto pueden emplearse como sinónimos, aunque se prefiere el uso del primero. Este a su vez derivó en equivalentes en distintas lenguas como Enlightenment en inglés o Aufklärung en alemán. El filósofo alemán Immanuel Kant en su ¿Qué es la Ilustración?, la definió como el abandono del hombre de una infancia mental de la que él mismo es culpable. Infancia es la incapacidad de usar la razón sin la guía de otra persona. Las causas del iluminismo. Veamos. Entonces, el iluminismo, ilustración. Las reformas protestantes fueron parte de las causas del iluminismo. La Ilustración fue la consecuencia histórica y cultural del debilitamiento del cristianismo y sus dogmas medievales, que tuvo lugar gracias al Renacimiento y su redescubrimiento de los saberes clásicos de la antigüedad. Partamos de ahí. También fue causado por las reformas protestantes y el humanismo, padre de los descubrimientos científicos de Francis Bacon, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, René Descartes y, ¿por qué no?, el señor Isaac Newton. Todo este camino cultural en Occidente condujo al debilitamiento de los paradigmas culturales tradicionales. Esto se sumó al surgimiento de una nueva clase social dominante, la burguesía. El resultado fue la imposición de un nuevo modelo de la sociedad, la que llamábamos nosotros la precapitalista. Quiero mencionar las ideas fundamentales del iluminismo. Ilustración. La experiencia sensible y la razón humana estas se erigieron como valores supremos. El iluminismo sostuvo ciertas ideas centrales o directrices que pueden resumir su nuevo paradigma de pensamiento, el antropocentrismo. Lo que ya había asomado el humanismo renacentista llegó a cobrar mucha mayor fuerza. El ser humano es el centro de su existencia y es quien decide su futuro. Por eso la razón, el conocimiento y el libre albedrío reemplazaron a la fe y la religiosidad. El racionalismo, la experiencia sensible y la razón humana se erigieron como valores supremos, por lo que no se puede creer lo que la razón no admite. Esto motivó sentimientos y pensamientos anticlericales o antirreligiosos, como el nihilismo, el agnosticismo y el ateísmo, pero a la vez significó un rechazo a las pasiones humanas y todo lo irracional o emocional del individuo. El idealismo. Todo en la Ilustración se mostró comprometido con el ideal educativo y formativo, sobre todo en las artes y las ciencias. El buen gusto se convirtió en una norma culta que rechaza lo feo, lo decadente, lo salvaje, así como temas de mal gusto como el suicidio o cualquier tema vinculado con el gusto popular. El universalismo. La Ilustración fue un movimiento inspirado en las tres máximas de la Revolución Francesa, que fueron la libertad, la igualdad y la fraternidad, según la cual todos los humanos serían idénticos y merecerían los mismos derechos. Este principio igualador supone cierto grado de cosmopolitismo y universalismo a partir de una concepción objetivizadora y generalizadora de la cultura y la sociedad. Algunas personalidades claves del iluminismo, entre ellos podríamos mencionar a Jean-Luc,
que nació en el 632 y falleció en el año 1704. Él es llamado el padre del liberalismo económico y uno de los principales pensadores ilustrados. Impulsó la creación de gobiernos civiles y estados liberales con separación de poderes. Voltaire, él fue un escritor, filósofo francés, cuya obra literaria reflejó su convicción en la liberación del hombre mediante la razón y el saber, así como la evolución de la ciencia. Jean-Jacques Rousseau, que murió en el 778, él fue uno de los fundadores de la antropología y un escritor, filósofo y pensador suizo, cuya obra tuvo enorme relevancia en Occidente, sobre todo en la época de la Revolución Francesa y en las revoluciones de independencia en América. Montesquieu, nacido en el 1713 y fallecido en el 1784. Este fue un escritor y ensayista francés, padre de muchas de las tesis sobre la creación del Estado que condujeron a la modernidad política en Europa. David Hume, que fue un pensador escocés de obra fundamental en la historia, en la sociología, en la economía, fue un seguidor del empirismo que planteaba la experiencia como la mayor vía de aprendizaje del hombre y no la tradición. Si mencionáramos temas relacionados con el arte, podríamos decir que las artes florecieron, pero bajo el precepto racionalista del momento. Muchas de las grandes obras de este periodo reflejaron el deseo de educar a las masas o transmitirles valores elevados apelando siempre a su raciocinio. En muchas variantes artísticas se impuso luego el realismo, como una forma de compromiso de los artistas con su momento político y social, y una labor de crítica que no obstante debía reflejar lo más fielmente los dilemas humanos del momento. En cuanto a la política en el iluminismo, podríamos decir que la ilustración dio cabida al despotismo ilustrado, una suerte de absolutismo culto y educacional. Sin embargo, muy pronto se impuso la necesidad de un Estado con poderes independientes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Además, la Iglesia perdió su control sobre el ejercicio político, que se hizo laico y secular, comprometido con las necesidades del ser humano y no con el orden divino, el de allá. La filosofía iluminista. La Ilustración se nutrió de muchas corrientes filosóficas previas y provenientes del Renacimiento, tales como el empirismo, el antropocentrismo, el materialismo y el hipercriticismo. La ciencia como campo central del saber humano asciende y se democratiza, comprendiéndose como la mayor aplicación posible del pensamiento humano. El iluminismo se caracterizó por una tendencia más intelectual y enciclopédica. El surgimiento de nuevas libertades permitió al ciudadano occidental entender la religión de otra manera, mucho más tolerante y diversa, lo cual en ocasiones condujo a actitudes anticlericales y otras al ateísmo o el agnosticismo que había mencionado hace un rato. Sin embargo, el libre pensamiento se extendía por toda Europa y junto a él una tendencia más intelectual, más enciclopédica del mundo. El surgimiento de las sectas como la francmasonería o el rosacrucismo también es evidencia de la pérdida de poder político de la Iglesia Católica. ¿Por qué sería entonces tan importante el iluminismo? La Ilustración sentó las bases para movimientos filosóficos y culturales occidentales posteriores, como el positivismo, que hicieron del progreso y de la acumulación de saberes científicos la esperanza de la humanidad. También desde un punto de vista marxista, la Ilustración trajo la universalización de los gustos y filosofías burguesas. Esto significa que fue un punto importante de inflexión en la historia moderna de Occidente. El romanticismo, que forma parte de la época ilustrada e iluminismo. El romanticismo valoró la tradición, el folclore y la cultura popular. El movimiento contrario a la Ilustración fue el romanticismo, que apareció en el siglo XIX en Alemania, en Inglaterra y en España principalmente, opuesta a los mandamientos ilustrados. En esta era del capitalismo nacen aspectos muy importantes, como la propiedad privada, de que tú lo que trabajes, de que lo que tú obtengas con el sudor de tu frente es tuyo, no pertenece a una segunda persona. Y el Estado moderadamente pues ayuda a controlar con los impuestos todo lo demás. Ya vienen después unas ideas marxistas, nos invitan a la colectivización, o sea, de que tus cosas sean compartidas sin importar todo lo que te hayas esforzado en la vida. Sería volver atrás con unas tendencias menos egoístas, más colectivas, pero menos equitativas. Nos vemos en un próximo video.
Chao.